Muy buenos días. Les agradecemos a todos su presencia, a los representantes de los medios de comunicación, a los dirigentes de las asociaciones del sector social y empresarial, que hoy estamos todos reunidos aquí. Esta mesa es un símbolo del rechazo que ha generado la iniciativa de reforma fiscal en toda la sociedad mexicana. Aquí estamos representados empresarios, trabajadores y empleados de distintas áreas de la economía y de la sociedad civil, reunidos por una misma causa: decir no a esta reforma tal como está planteada. Y déjenme decirles que este clamor en contra de la iniciativa es nacional. Durante el último mes, los 65 centros empresariales de Coparmex en los 32 estados de la República han llevado a cabo una intensa campaña nacional para concientizar a la sociedad y a las autoridades acerca de los efectos nocivos de esta iniciativa fiscal recaudatoria. Se realizaron más de 60 ruedas de prensa locales y desplegados de prensa y sociales de cada región. Más de 40 centros empresariales organizaron encuentros o foros de trabajo con los legisladores federales que los representan en sus propias regiones, para explicarles la visión del sector sobre las graves afectaciones que traería la iniciativa de reforma en caso de ser aprobada y demandarles tener en cuenta a la sociedad que los eligió al momento de votar en el pleno de las cámaras. Nuestros empresarios en todo el país salieron a la calle a hablar con las personas, entregar volantes, colgar mantas en sus propios locales, dialogar entre los mexicanos y mexicanas de cada ciudad. Y en todo el país la respuesta fue la misma: no queremos una reforma fiscal recaudatoria que grave a los mismos de siempre y no exija nada a la clase política, ni ajuste del gasto, ni transparencia, ni rendición de cuentas. Hoy estamos aquí todos para expresar lo que a cada una de las áreas de la sociedad que representamos nos afecta o nos afectaría y cuál es nuestra visión. Le voy a ceder la palabra brevemente a los dirigentes que comparten la mesa para que expliquen en su visión de sector la problemática y luego haremos un posicionamiento en conjunto. Les presento y les cedo la palabra a don Alberto Núñez Esteva, presidente de Sociedad en Movimiento. Nosotros en Sociedad en Movimiento, que agrupa organizaciones de muchos ámbitos, tanto la laboral como la sindical, la empresarial, personas con discapacidad, indígenas, etcétera, etcétera. Vemos esta reforma que quisiéramos que hubiera sido una reforma hacendaria y no lo que podemos denominar una miscelánea fiscal, en donde las carencias son muy grandes y en donde falta esta visión de Estado que tanto necesitamos en nuestro país. Creemos que indudablemente se requiere recaudación fiscal, no hay la más mínima duda, pero preguntamos: ¿en dónde están los informales? ¿En dónde está esa economía tan grande que no está contribuyendo al gasto público? Y por otra parte, también decimos: ¿dónde está el gasto público que debe recortarse, debe eficientarse, debe transparentarse para que nosotros estemos satisfechos como contribuyentes de que efectivamente se está aplicando como debe aplicarse? ¿Y qué pasa con los estados? ¿Qué pasa con los municipios que no tienen sus propios ingresos? La realidad de las cosas es que debe encontrarse la fórmula para que los municipios también tengan sus propios ingresos y no todo gravite en la forma en que se está haciendo actualmente. Creemos entonces, a reserva de lo que ya ha dicho el presidente de la Coparmex, que nos desilusionó, definitivamente nos desilusionó
esta propuesta fiscal que esperábamos que hubiese sido una verdadera reforma hacendaria que atendiera el gasto, que atendiera el ingreso, que atendiera a los informales y sobre esa base todos contribuyamos a lo que México necesita. Pero se quedó en una pobre miscelánea fiscal. Ese sería mi comentario. Cedo la voz a Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Muy buenos días, señores de los medios. Buenos días, miembros de este presidium. México Evalúa presentó hace unos días un posicionamiento respecto a la reforma hacendaria. México Evalúa es una organización de la sociedad civil que se dedica a hacer análisis y evaluación de políticas públicas. El estudio es amplio. Me gustaría simplemente enfatizar 2 puntos que desde México Evalúa creemos que deben ser considerados, reflexionados con mucha cautela antes de tomar la decisión de aprobarlos. Un primer punto es el cambio en la regla de balance. Lo que está expuesto en la propuesta de reforma hacendaria es cambiar de nuestro balance anual a un balance multianual, lo que se llama la regla del balance estructural. Nos parece que es un riesgo enorme que si no se toma con debida cautela, si no se estudia, si no se hace transparente el mecanismo, podría llevarnos a déficits recurrentes y nos podría orillar a pues una crisis financiera como la que ya tuvimos en el pasado, ¿no? Es grave desde nuestra perspectiva que se pretenda abandonar el consenso en torno a la estabilidad macroeconómica y si la regla de balance estructural no se aplica adecuadamente con transparencia, puede implicar riesgos. El otro punto es lo que compete al gasto público. Ha sido mencionado ya en la mesa. Quiero hacer algunas precisiones respecto a lo que implica la reforma hacendaria. La reforma hacendaria pretende recaudar 523,000 millones de pesos adicionales. ¿Cómo lo piensa hacer? A través del impuesto sobre la renta un 27%, 211% a través del impuesto por productos y servicios, el IEPS, y un 83% de incremento nominal en la deuda. Esto daría al gobierno 523,000 millones de pesos adicionales. Cuando se presentó la reforma hacendaria, el presidente de la República nos ofreció a cambio un sistema de seguridad social universal, ¿no? Mayores impuestos a cambio de este beneficio. Y yo quisiera hacer una puntualización, porque este esquema de seguridad social universal pues realmente no es tal. Si lo analizamos, lo que se nos está proponiendo es ampliar un programa de pensión universal que existía desde la administración pasada, que implicaría de estos 523,000 millones de pesos adicionales solamente el 3.8%. Lo que quiere decir que más del 95% de los recursos que se piensan recaudar adicionales van a ir a financiar pues, la estructura de gobierno, un mayor gasto público. Vemos incrementos en todos los ramos de gasto y vemos con preocupación que la inversión o el gasto público tiene retornos bajos. Entonces, simplemente para concluir, 523,000 millones de pesos adicionales de recaudación, una fracción muy pequeña iría a la pensión universal, el seguro de desempleo que también se nos ofreció, lo financiarán con cuotas obrero patronales, el resto se va a financiar la estructura de gobierno, que como ya lo mencionaba don Alberto Núñez, no contamos todavía con mecanismos, con una base institucional que nos permita tener certeza sobre el destino de esos recursos, el control del gasto y la rendición de cuentas sobre el mismo. 2 ejemplos para concluir. La Auditoría Superior de la Federación, que es la encargada de hacer un control del gasto, entrega su informe de la cuenta pública con 14 meses de rezago. Esa condición le resta mucha potencia a el trabajo que hace la auditoría. Otro dato,
30% de nuestros programas públicos no cuentan con ningún indicador de efectividad de resultados. En 30% de los programas presupuestarios que se llaman, no conocemos nada. Así queremos aumentar los ingresos del gobierno. La pregunta es, ¿mayores impuestos para qué? Muchas gracias. Cedo la palabra a Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, Canacope. Gracias, presidente, por esta invitación. Como ustedes saben, compañeros periodistas, la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México ha hecho voz del comercio tradicional, de la empresa familiar, de estas entidades que están puestas por la inversión, por el patrimonio propio y que están en las comunidades, que son parte de este sector de empresas populares, alrededor de 3.380.000 empresas hay de este tipo, repecos les llaman, para cuestión tributaria a nivel nacional. Y la propuesta de Hacienda es muy clara, llevar a la pequeña empresa familiar, al pequeño comercio, a tributar como si fuera la grande empresa, a lo que le llaman un régimen general. Nos dan, sí, la gracia de 6 años a quienes podamos calificar bajo esta normatividad que está poniendo la Secretaría de Hacienda, pero definitivamente pensamos que las recauderías, las tortillerías, los expendios de pan, las tiendas de abarrote, las dulcerías, las peluquerías, las estéticas, todo este conjunto de negocios, de empresas familiares, difícilmente va a poder tributar con las características que tiene la gran empresa, porque sobre todo no tiene las ganancias. Hoy en día la empresa familiar se encuentra en un periodo de subsistencia, difícilmente podía cumplir con los requerimientos que Hacienda le está planteando. Por eso hemos pedido de manera muy firme pero respetuoso a los diputados analizar la propuesta que se está haciendo. Nosotros, Canacope, Ciudad de México, les presentó una alternativa, que se mantuviera un régimen simple para la tributación, porque de lo contrario esto generaría la desaparición por asfixia fiscal, hemos llamado, a las grandes empresas. Es como tratar de llevar a los peces de agua dulce, tomarlos, llevarlos a alta mar, a agua salada, sacarlos de su hábitat y ponerlos a competir unos y otros, por la simple razón de que todos son peces, cuando allá en alta mar, en agua salada, pues hay grandes depredadores a los que difícilmente los pequeños pudieran enfrentarse. Nosotros consideramos también, esperábamos de esta miscelánea fiscal, esperábamos una propuesta firme y atractiva, sólida, respecto a la incorporación de un gran sector que le hace daño a todos, el sector informal, el comercio informal. Sabemos que por los estudios realizados es un sector que pues tanto a gobierno como a empresas le ha venido afectando, y no se trata de acusar al comerciante informal que se ve muchas veces obligado a mantenerse en ese sector porque no hay empleo suficiente para él. La alternativa sería haberle propuesto una forma, unos medios para poderlo empezar su incorporación al sistema formal, y esto no existe. Por eso, de manera firme y decidida, Canacope seguirá en este proceso para que no se deje de considerar a la empresa familiar, al pequeño comercio, que recuérdenlo, es la base, la estructura del sistema económico y de las grandes empresas. Muchas gracias. Cedo la palabra a María Fernanda Garza, presidenta de International Chamber of Commerce, capítulo mexicano. La International Chamber of Commerce, con sede en París y fundada en 1919, es la Organización Mundial de las Empresas, que da voz al sector privado tanto a nivel internacional como nacional a través de sus 130 comités en todo el mundo, y representa a 6,5 millones de empresas. En el capítulo mexicano de la International Chamber of Commerce hemos recibido con gran inquietud comunicados de diferentes países que comparten la preocupación
sobre cómo la reforma hacendaria afectará la competitividad y el flujo de inversión extranjera en nuestro país, con el impacto que esto tendrá en la generación de empleos y el desarrollo de México en el futuro. A tales efectos, el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray Caso, así como la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, recibieron el pasado 11 de octubre una carta de la comunidad empresarial global representada en ICC que refleja la preocupación del sector privado a nivel mundial por la propuesta de reforma hacendaria. En virtud de lo anterior, consideramos importante hacer del conocimiento de las autoridades, medios de comunicación y actores relevantes, tanto las cartas recibidas por la ICC de la comunidad internacional como nuestra postura al respecto. En ICC México consideramos que se requiere de una reforma hacendaria de fondo, integral y equitativa, que promueva el empleo, el crecimiento de las empresas y las inversiones en nuestro país. Dicha reforma deberá promover el crecimiento económico, el desarrollo y el progreso. Reconocemos que las empresas establecidas en México tienen el deber de contribuir para sostener un Estado que vele por el interés colectivo de la nación, que cumpla con sus funciones, alcance la eficiencia económica y preserve la solidaridad de la comunidad. Consideramos que cuando se emprenden reformas tributarias, estas deben de beneficiar al trabajo y al capital, mejorar las condiciones de inversión y simplificar el sistema tributario. Deben ensanchar la base impositiva y reducir las tasas tributarias máximas, por cuanto estos elementos constituyen criterios fundamentales para la decisión de inversionistas nacionales y extranjeros. Resulta muy preocupante que no se amplíe el padrón de contribuyentes y que se exija una mayor contribución a aquellos contribuyentes que ya cumplen con una importante carga impositiva. Como Organización Mundial de las Empresas, nos preocupa la competencia a nivel global. Las empresas mexicanas podrán producir más y mejor con tasas más competitivas en el mercado internacional y haciendo cada vez más eficiente la carga administrativa. Esto, naturalmente, generará una mayor inversión. Las empresas maquiladoras, por ejemplo, se han responsabilizado por crear empleos, fortalecer la balanza comercial e incrementar la competitividad internacional de nuestro país, así como la capacitación de los trabajadores, lo que ha permitido que México desarrolle nuevas tecnologías y mantenga una capacitación constante. Mantener esta propuesta sin cambios ocasionará una fuga de maquiladoras a naciones con mejores condiciones hacendarias, lo que dejaría a cientos de miles de mexicanos sin trabajo. Se trata de regiones enteras cuyo desarrollo está basado en la maquila. Resulta también preocupante que la reforma hacendaria inhiba el consumo y la inversión, presione el aumento del nivel generalizado de precios y produzca tensiones inflacionarias. Dada la considerable evasión fiscal, resulta urgente la formalización de todas las actividades económicas y reducir la economía informal que hay en el país, la cual es de un 59.9% y cuya tendencia va en aumento. Las reformas estructurales que este país necesita deben ir acompañadas de un combate a la corrupción y la impunidad. El éxito de lo primero depende ineludiblemente de lo segundo. El incremento de los ingresos tributarios en México es fundamental para ampliar el desarrollo social, pero este debe darse en línea con la promoción del crecimiento y competitividad de la economía en los mercados mundiales. En ICC México tenemos el compromiso de promover a nuestra nación en los mercados internacionales y nos encontramos en la mejor disposición de apoyar a nuestras autoridades en la construcción de un sistema tributario eficaz, eficiente, equitativo, justo y acorde a las necesidades para promover a un México cada vez más atractivo, más fuerte y con mayor cohesión social. Gracias. Cedo la voz al actuario Jorge Servín, presidente precisamente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. Jorge. Gracias, Juan Pablo. Buenos días.
La Asociación Mexicana de Actuarios Consultores se ha estado manifestando y tiene serias preocupaciones, ya que la iniciativa o la propuesta de reforma hacendaria en el tema de beneficios para empleados afecta a todos los sectores de la economía. Nuestra principal preocupación es que la propuesta desincentiva fuertemente o seriamente el que los patrones otorguen beneficios a sus empleados, lo cual les va a permitir mejorar su calidad de vida y la de sus trabajadores. En este sentido, comentaré sobre dos aspectos trascendentales. El primero, la propuesta establece eliminar la deducción de aportaciones a fondos de pensiones complementarios. Para todos es evidente que la pensión del Seguro Social será más que insuficiente, por lo tanto los patrones establecen estos mecanismos para fortalecer el ingreso de sus trabajadores al retiro. Actualmente existen alrededor de 400,000 millones de pesos en fondos de pensiones, lo que representa aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto, y más aún, el 60% de estos recursos están invertidos en instrumentos del gobierno federal. No sé qué pudiera ocurrir si se presenta este desincentivo, esto que es un ahorro interno para el país, que fortalece el ingreso al retiro para los trabajadores que forman parte de la economía formal y además es una fuente de financiamiento para el gobierno. En el siguiente aspecto que quiero mencionar, ahora también se establece una limitante a la deducción de beneficios en adición a pensiones que las compañías ofrecen a sus trabajadores, como puede ser el fondo de ahorro, como puede ser el seguro de vida y gastos médicos, y ahora se establece limitar esta deducción al 41%. Cálculos muy serios que hemos realizado nos indican que esto traería un incremento en el costo promedio de la nómina del 8% de las compañías. Inmediatamente esto se podría traducir en una falta de competitividad del mercado laboral mexicano, la tentación de las compañías de recurrir al recorte de personal, lo cual iría en contra de lo que estamos o lo que la reforma pretende. Y por último, también queremos dejar muy claro el tema de lo que son personas físicas. También se está proponiendo limitar el monto de la deducibilidad al momento de presentar nuestra declaración. Y ese límite que ahora se establece como 2 salarios mínimos, lo estamos pensando más en el ahorro voluntario que como mexicanos podemos hacer para fortalecer también el ingreso al retiro. Entonces, realmente estamos preocupados porque pareciera un contrasentido. El país quiere generar ahorro interno, necesitamos no depender de recursos del exterior y estamos limitando 2 fuentes muy importantes, que es creación de planes complementarios por parte de las compañías y también limitamos a las personas físicas a que puedan ahorrar para su retiro. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Marco Antonio Martínez Vázquez, presidente de la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales. Bueno, como lo hemos estado mencionando nosotros también, en la asociación tenemos una preocupación muy grande, que es el tema de los vales de despensa. Los vales de despensa es una prestación que tiene más de 30 años en nuestro país y que es la más apreciada por los trabajadores. Hoy en día existen alrededor de 6 millones que la reciben de manera mensual, lo cual beneficia directamente a las familias y sobre todo es utilizada para la alimentación. Como ustedes saben, hace 2 años se promulgó el derecho constitucional a que todos los mexicanos tenemos derecho a una alimentación. La ayuda de despensa que las empresas otorgan a sus trabajadores es una manera de ejercer ese derecho y es un apoyo que los empresarios hacen para sus trabajadores. Sin embargo, esta propuesta de reforma fiscal reduce de una manera importante, ya que antes podían deducirlo al 100% y la propuesta habla de solamente del 41%. Este 41% incrementa el costo, como lo acaban de decir, de la nómina de una manera importante y adicionalmente podría generar que las empresas dejaran de prestar esta prestación o de dársela a sus trabajadores, con perjuicio no solamente de la propia empresa, porque tendrá trabajadores menos productivos y menos motivados, sino tendrá a los trabajadores un impacto directo, ya que el 30% de los ingresos de las familias se destinan hoy en día a la alimentación. Y los vales de despensa es algo que directamente llega a la casa y que el ama de casa utiliza para comprar alimentación. De ahí que nuestra propuesta sea el que se mantenga al 100% como hasta ahora esta ayuda de despensa y sea deducible para las empresas como hasta ahora. Otro tema que queremos mencionar es el tema de los monederos electrónicos de gasolina. Hoy en día los monederos electrónicos de gasolina, mediante un estado de cuentas,
es el comprobante fiscal que permite que las empresas puedan deducir el gasto. Sin embargo, en la propuesta que se acaba de votar incluso en el Código Fiscal de la Federación, está evitando que los modelos electrónicos sigan siendo este comprobante fiscal, y con esta situación el monedero electrónico ya dejaría de existir, lo cual es un poco, no lo entendemos bien, dado que en algunos otros artículos del propio Código Fiscal se sigue diciendo que la gasolina la tienes que pagar con tarjeta de crédito, de débito de los propios monederos. Entonces no entendemos, si por un lado te dicen que lo puedes seguir haciendo, por otra, ¿por qué ya no te permiten que estos estados de cuenta sean los comprobantes fiscales? Es un tema que a nosotros nos preocupa, ya que algunos de nuestros productos son como, que es la gasolina, la manejamos con estos monederos. Razón por la cual también solicitamos que nos permitan, que nos expliquen bien cómo va a funcionar ahora, y esta herramienta que es utilizada por muchas empresas y que le da muchos ahorros administrativos pueda seguir siendo deducible como hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Ahora cedo el uso de la voz a Armando Leñero Yaca, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano representa a las empresas de tercerización de personal más importantes de México, cuyo nuestro reto y objetivo es fomentar el empleo formal e incrementar el número de empleados formales en México. Desde nuestro punto de vista, no son las reformas que esperábamos, ni la fiscal, ni la que tiene que ver con el seguro social, y tampoco la laboral que hemos tenido desde noviembre del año pasado, ya que esas reformas dañan fuertemente a la economía, al empleo y a las familias mexicanas. Esas reformas no amplían la base de contribuyentes y grava más a los que más pagan. Se requiere la creación inmediata de un marco jurídico que propicie la generación rápida y expedita de nuevas empresas en un marco de formalidad que al mismo tiempo genere mayores puestos de trabajo formales con un suficiente grado de flexibilidad. Un punto que nos preocupa es el aumento a la carga patronal en las cuotas del Seguro Social, dado por la modificación en las tablas del Seguro Social y en la unificación de la ley del ISR con la integración al salario base de cotización. Esto incrementa sustancialmente las cuotas patronales y no motiva a la generación de nuevos empleos formales. El país requiere reformas que simplifiquen, no que se sobreregulen, ya que la sobreregulación no disminuye la informalidad, sino todo lo contrario, la propicia. Las reformas ya aprobadas, como la reforma laboral, no han generado los empleos formales que esperábamos, sino todo lo contrario, no han crecido. El crecimiento de los empleos formales durante el 2013 ha sido 40% inferior de lo que crecieron en el mismo periodo del 2012. Muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra a Guillermo Rosales, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Muchas gracias por su presencia en esta conferencia de prensa, señores de los medios de comunicación. Reafirmamos lo que se ha expresado en esta mesa por parte de las diferentes organizaciones en cuanto al carácter de freno al desarrollo económico que plantea la miscelánea fiscal presentada por el Ejecutivo. La industria automotriz en su conjunto genera casi el 4% del Producto Interno Bruto, y en lo que compete únicamente a la cadena de distribución aporta poco más de 105,000 empleos fijos bien remunerados, aproximadamente 30% por arriba del promedio del sector comercio. Las reformas planteadas disminuyen el poder adquisitivo de las familias, principalmente de la clase media, y la posibilidad de reinversión de las empresas. Por ende, limita la capacidad de desarrollo
de una industria que hoy por hoy es el principal motor de la economía nacional. México, al cierre de este año, apenas estará comercializando 1.050.000, 1.060.000 unidades, 60% por abajo de su potencial. Esto representa estar perdiendo posibilidades de empleos y de la atracción de nuevas inversiones. Es un sector asolado por la informalidad. Más de 7 millones de vehículos importados usados en los últimos 6 años. Prácticamente un vehículo introducido al país usado, chatarra, por cada vehículo nuevo vendido. Con las reformas que se están planteando, se está dejando de tener incentivos formales para la adquisición de vehículos, se plantea una disminución en el monto deducible contra el impuesto sobre la renta de 175,000 a 130,000 pesos, como pudieron haber sido 0 o 100,000, o sea, no hay ninguna explicación, ninguna justificación económica más que meramente un afán recaudatorio, cuadrar la cuenta de lo que se requiere incrementar el gasto del gobierno, como ya lo comentaba Edna. Con esto no se está cumpliendo el principio de tener incentivos para la formalidad. Seguiremos viendo en el seno de las microempresas, de los profesionistas que trabajan por su cuenta, la clásica expresión, ¿lo quieres con factura o sin factura? Porque se nos están quitando las posibilidades justamente de promover la formalidad a través de las deducciones. Por otra parte, una de las regiones mayormente afectadas por la invasión masiva de vehículos usados es la franja fronteriza. La homologación del IVA, que no es otra cosa más que el incremento de 5 puntos en el IVA de las franjas fronterizas, promoverá en mayor medida la introducción de vehículos usados con toda la afectación, los costos hundidos que tiene para el resto de la sociedad. En comparación con las ciudades del interior, en la franja fronteriza se comercializan en promedio poco menos de 6 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes, mientras que en el interior este indicador es poco más del doble, 12 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes. El 85% de las placas que se otorgan cada año en estos estados corresponde a vehículos extranjeros introducidos al país. Ese es el panorama que se verá agravado y que será un mecanismo que veremos reflejado en muchas otras partes del territorio nacional con una miscelánea fiscal que promueve la informalidad. Por lo tanto, reafirmamos nuestra oposición a estas 2 medidas concretas que afectan al mercado, como en su conjunto el resto de las que han sido mencionadas en la mesa, porque retiran el poder adquisitivo de las familias y la capacidad de inversión de las empresas. También aprovecho para reafirmar la validez del ejercicio democrático que en pleno uso de nuestras garantías y de nuestros derechos se han venido planteando desde los organismos del sector privado y exhortamos respetuosamente al Congreso a valorar estas actitudes y esta forma de actuar en toda su valía y en ese marco de un ejercicio de un derecho democrático. No se puede desde el Congreso tener la piel tan delgada para llamar a que se está exacerbando la presión y limitando la actuación de los legisladores. Por el contrario, les hacemos un llamado para que en el uso y en el ejercicio de sus obligaciones vean de cara lo que se plantea desde la sociedad. Y una vez más, el liderazgo de la Coparmex al frente de todos los organismos aquí representados y la magnífica actuación que ha venido haciendo Juan Pablo Castañón, nuestro presidente nacional. Cedo la palabra a Sonia Bacha Vaz, que representa a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Sonia, por favor. La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior representa a 112 universidades en el país, con más de 500,000 alumnos que están bajo la tutela de lo que nosotros hacemos. Estamos hablando de educación. Todos sexenio tras sexenio oímos que hay que dar a la educación, que hay que hablar de equidad, que hay que hablar de calidad, y cuando ponemos un impuesto y cuando pensamos que la educación
es un medio de recaudación, estamos quitándole toda la oportunidad a nuestro país de ser competitivo. Estamos quitándole la oportunidad a nuestro país de que tenga estudiantes y que tenga profesionistas bien preparados. En ningún lado del mundo se recauda la educación. La educación en todos los demás países del primer mundo lo que hacen es incentivarla, no grabarla. Entonces, FIMPES ha expresado en muchísimos foros que no aceptamos que se grave ni que se afecte a los padres, a los alumnos y a las escuelas, cualquiera sea el impuesto del que estemos hablando, el ISR o el IVA. De todas maneras, una afectación a nivel de impuestos para nuestros alumnos estaría propiciando un movimiento de 400,000 alumnos que irían en cascada buscando otras oportunidades. Y además estaríamos impidiendo que los padres de familia le den a sus hijos la educación que hayan decidido para ellos. Entonces, bueno, lo único que decimos es, cualquiera que sea esta, no estamos de acuerdo en que se grave un derecho humano, que es el derecho a la educación. Muchas gracias. Cedo la voz a Carlos Salinas Ruiz, representante de la Asociación Mexicana de Empresas de Distribución y Envíos Masivos. Carlos. Agregando a la reforma hacendaria, a nosotros nos preocupa mucho que desincentive la contratación formal y promueva la contratación informal. Creemos que esto es completamente contrario a los principios. Muchos temas ya se han hablado aquí, los cuales nos sumamos plenamente, pero queriendo aumentar un poco lo que mencionaba Guillermo Rosales. Ustedes imagínense que el IFE se molestara porque saliéramos a votar. Eso es lo que pasó en el Congreso. El Congreso se molestó porque las voces de muchas asociaciones y de ciudadanos se manifestaron. Y es preocupante porque cada uno de distintos representantes de distintas facciones políticas señalaron su molestia, pero sobre todo porque hubo una reacción, hay una iniciativa de ley que los medios han seguido y que les pedimos que continúen siguiéndola, por favor, que busca limitar las actividades de cabildeo en el Congreso. Parece bien, nos señala que los familiares hasta 4º grado no deben de participar, parece bien. Necesitamos estar regulados en materia de cabildeo, correcto, pero hay un tema importante aquí y es un caballo de Troya. Adentro de este caballo de Troya nos señalan que solamente va a haber 20 cabilderos o personas registradas por cada comisión para poder presentar temas. Esto es preocupante porque si esto llega a pasar y si esto se hace ley, va a querer decir que le corresponderá a las comisiones y al Congreso calificar y señalar quién se puede acercar, y la próxima vez que tengamos los ciudadanos que presentarnos, que alzar nuestra voz, si no nos registramos, no vamos a poder hacerlo. Es importante tener esto en mente y, bueno, exhortar a los compañeros de prensa que no dejen el tema y aplaudir a la Coparmex este gran esfuerzo y a todas las asociaciones de una manera respetuosa participar en las políticas públicas más importantes de nuestro país. Gracias. Le doy la palabra a Carlos Palencia Escalante, director general de INDEX, la industria maquiladora. Quiero que piensen un poquito más allá de los números que voy a dar, sino en un efecto real que es el ser humano, y creo que es lo que tiene que mover toda la economía y toda la política en México y en el mundo. 41,000 millones de dólares es lo que generamos el año pasado las maquiladoras, que significa 3 veces más que la balanza comercial petrolera, que generó 12,000 millones de dólares. 2.3 millones de empleos directos, y reitero, directos y formales, que representan, más los indirectos, 9 millones de familias mexicanas. Presencia en 24 estados, y no solo fronterizos, como la gente se imagina la maquiladora, los tenemos ya en el sureste, y en actividades tan diversas como la agroindustria,
hasta la aeroespacial, la aeronáutica, automotriz que se está fomentando con el Momento México. Esas 9 millones de familias, ¿qué representan en la sociedad si pierden un empleo? O sea, ¿qué grado de inseguridad más allá de la frontera se puede generar? Nos preocupan 2 iniciativas en este modelo que ha llevado a México a la internacionalización desde hace 50 años. Incluso es un modelo anterior a la participación de México en el GATT, en el Telecán y en la OMC. Y este modelo lo están acabando, 2 iniciativas, una no recaudatoria, que es un impuesto a las importaciones temporales, que se devolvería supuestamente el impuesto pagado al momento de la exportación. ¿Qué efecto recaudatorio tiene? Nada. Es solamente una falta de fiscalización en 6,200 empresas que operan con un programa de maquiladora. Y el otro efecto que ya se ha mencionado aquí es el ajuste a la tasa del ISR. Si no se deducen las prestaciones, que cabe mencionar que la industria maquiladora paga hasta 50% más prestaciones a través de bonos, productividad a sus trabajadores que el resto de la industria nacional, ¿a dónde se va a parar? Este cálculo está llevando a las empresas maquiladoras, algunas, a pagar 800% más de impuestos. Y este mundo es real y tenemos que ser prácticos como los más increíblemente prácticos chinos. Tenemos que ser prácticos, no atemorizar a la inversión. La inversión puede ser volátil y no de aquí al 2014, sino a largo plazo. Hay inversiones detenidas por esa incertidumbre fiscal y es muy fácil que nos ganen otros competidores. Es un modelo de competencia internacional, no de competencia con la empresa nacional. Somos complementarios a la industria nacional. Esas inversiones pueden buscar cabida en Honduras, Costa Rica, que está muy de moda el día de hoy. Pueden encontrar otra vez su cabida en Estados Unidos, que está haciendo un esfuerzo por atraer inversiones. Y ese capital que ha costado trabajo venir en 40 años puede buscar otro destino. Les pido que pongan atención a una campaña que lanzamos también como Consejo de la Industria Maquiladora que se llama Despertador Social, y pidiéndole a los ejecutivos, a las empresas y a los trabajadores que hagan valer su peso como electores a los legisladores. Esos son los realmente afectados, nosotros, todos nosotros, el factor humano, el trabajador, el funcionario, no la recaudación. Y pedimos que revisen este modelo, que es el que realmente le está dando motor, o uno de los motores a la economía. Si no hay 41,000 millones de dólares de divisas, ese déficit que se ha mencionado, imagínense a dónde va a quedar. El endeudamiento de México va para arriba y es incontrolable. Gracias. Solo comentarles que por cuestiones de logística no pudimos estar más organizaciones en esta mesa, pero quisiera presentarlos a ustedes por si al término de esta conferencia quisieran preguntarles algo en corto, y les pediría si solo se ponen de pie para que los señores y señoras periodistas los puedan identificar. A Fernando López Cruz, del Colegio de Contadores Públicos de México. A José Refugio Muñoz, director general de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. A Isabel Valencia, directora de Amacarga. Y a Diego Vilches, de nuestra Comisión de Vivienda de Coparmex, por si con ellos tienen algunas preguntas, en particular sobre los temas que ellos están manejando, se los agradeceré que los aborden. Solo para comentarles que las organizaciones aquí presentes, representativas de diversos sectores de la sociedad y economía, y declaramos: 1. De acuerdo a las expectativas que generó el Pacto por México, esta iniciativa de reforma fiscal, más allá de los cambios que la discusión social ha logrado, muchos de ellos en el sentido correcto, no es lo que la sociedad esperaba ni lo que México requiere para alcanzar un crecimiento sostenido con equidad. No es una verdadera reforma hacendaria, sino una iniciativa esencialmente recaudatoria que pone en riesgo a los sectores económicos y especialmente a las familias en este contexto
de desaceleración o recesión económica. 2. Además de las afectaciones sectoriales que hemos denunciado consistentemente, la iniciativa de reforma fiscal se presenta sin un paquete de compromiso con el gasto público eficiente y con un endeudamiento que no nos conviene en esta situación económica actual. En cualquier sociedad democrática en la que los gobiernos rinden cuentas, un sistema de nuevos impuestos como el que el gobierno ha propuesto siempre va acompañado de metas claras y transparentes en el ejercicio del gasto. El destino del gasto es el gran ausente en esta miscelánea fiscal. Exigimos del gobierno federal un inmediato plan de ajuste al gasto público y un programa de transparencia. Necesitamos también una política fiscal de largo plazo, acordada con todos los sectores de la sociedad, que no varíe de acuerdo a los gobiernos y a las coyunturas, sino que otorgue certidumbre y seguridad jurídica para las empresas y para las personas. 3. Los legisladores son representantes de la sociedad y en sus manos está ahora tener una reforma que fomente el crecimiento a través de las empresas y las personas que generan valor agregado, sin alterar el patrimonio de las familias y definiendo claramente el sentido del gasto, imponiéndole condiciones de disciplina a todos los órdenes de gobierno. La responsabilidad de los cambios y la discusión es de los legisladores. Desde aquí, la sociedad, hacemos un llamado para que analicen a conciencia, con profesionalismo y voten con responsabilidad y compromiso con México, dejando de lado la disciplina de partido. Vale la pena advertir que en un sistema con posibilidad de reelección de legisladores, la sociedad sería la protagonista de estas discusiones y nuestros representantes estarían obligados a votar las iniciativas de cara a la sociedad, escuchando las posiciones de sus representados, quienes podrían o no reelegirlos. La reelección equivale a responsabilidad ante el votante. Es fundamental avanzar en este sentido para que haya mayor rendición de cuentas por parte de nuestros legisladores. Y 4, los cambios que se han dado respecto de la iniciativa oficial han sido consecuencia y resultado directo de las expresiones sociales. Nuestro reconocimiento a la sociedad civil, que ha sido clara en su planteamiento en defensa del bienestar general de México. Esperamos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y representen fielmente a la sociedad que se ha expresado con claridad y contundencia en todo el país. Los aquí presentes refrendamos nuestro compromiso con las familias mexicanas y los distintos sectores productivos para trabajar con el gobierno y los representantes públicos en el diseño de una verdadera reforma hacendaria que no grave más a los mismos, que promueva el crecimiento y que sea eficiente en la distribución del ingreso, especialmente por la vía de un gasto público que se ejerza con transparencia, eficiencia y eficacia. Muchas gracias.